Ok, pues Dios los bendiga, hermanos. Amén. Vamos a ver, nos están viendo por ahí en YouTube. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Eso, porque entonces van a decir, oye, qué iglesia más triste, ¿verdad? No, nosotros estamos contentos de que usted nos esté viendo, que se tome su tiempo y que vea este programa de la Iglesia Bautista Montesión. Como ya es costumbre en nuestra iglesia, queremos darle la más cordial bienvenida a la Iglesia Bautista Montesión virtual. Demos un buen aplauso a todos aquellos hermanos y amigos en Cristo en México, en El Salvador, en Honduras y en Colombia. Y no sé si hay otros lugares que nos están viendo. Queremos darle la más cordial bienvenida. Nos sentimos alegres de que ustedes se tomen el tiempo para poder escuchar la palabra del Señor. Vamos a ver ahora un tema muy interesante. La serie se llama Amigos en las Malas, ¿verdad? Y el tema se llama Bendita Tragedia. ¿Por qué razón? Porque siempre nosotros estamos quejándonos de las tragedias. Es más, todas las novelas están llenas de tragedia. Y todas las películas están llenas de tragedias. Entonces, pero vamos a ver cuál es el concepto de Dios con las tragedias. ¿Por qué Dios permite algunas tragedias en nuestra vida, ¿no? Y esto es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque Dios tiene el control de nuestras vidas y Él sabe cómo lleva las cosas. El problema que se da es que a veces nosotros no logramos ver desde una perspectiva de Dios. Cuando no logramos ver desde una perspectiva de Dios, entonces nosotros a los problemas le damos el título de problemas, o le damos el título de tragedia, de cosas negativas, ¿verdad? Sin embargo, por muy negativas que sean las cosas que nosotros estamos viendo, atravesando, Dios tiene el control. Eso tenemos que tenerlo en la mente y en el corazón. Primero de Samuel, capítulo 16, 13 y 14, nos lo está diciendo. Es muy bonito esto porque está hablando de la vida de David. Y hermano, dependiendo de cómo nosotros veamos nuestra vida, vamos a vivir una vida de tragedias. Pero si nosotros vivimos una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a entender que esto que estamos viviendo, que esto que estamos atravesando, forma parte de nuestra vida. Dios lo ha tomado para que nosotros podamos ver las cosas desde una óptica completamente diferente. Esa es la clave, ver las cosas desde una óptica diferente, como Dios lo mira. Ya, primero de Samuel dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Y qué dice? Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. La historia es bien interesante porque nos habla, fíjense bien, de cómo Dios maneja la vida, de cómo Dios interviene en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es el problema que se da? Que a veces nosotros, por alguna razón, no queremos o le cerramos la puerta a Dios para que Dios intervenga en nuestra vida. Y cuando nosotros cerramos las puertas, entonces nosotros estamos pasando para el bando equivocado. Por eso a veces nosotros tenemos problemas graves, porque le cerramos la puerta a Dios y hermano, al cerrarle la puerta a Dios, sí, ahí sí es una verdadera tragedia. Ahí sí es una verdadera tragedia. Y eso es lo que nosotros vamos a ver entonces. De la tragedia de esta tragedia surgió una tremenda amistad entre David y Jonatán. Como les digo, hay un dicho que dice que no hay mal que por bien no venga. Es decir, Dios mueve las cosas de una manera impresionante. ¿Por qué razón? Porque también Él está preocupado por las personas que nos rodean a nosotros. Él está preocupado por aquellas personas que están con nosotros. Entonces, cuando vienen este tipo de problemas a la vida, hermanos, miren, se definen las amistades. Todos queremos tener buenos amigos, ¿sí o no? Amén o no amén. Amén. Pero los buenos amigos no se pegan las buenas. Usted y yo lo sabemos. Usted sabe que a las prisiones casi nadie va. Fíjese que, bueno, yo estuve en la prisión en El Salvador, no es porque haya hecho algo malo, sino que estaba predicando en las prisiones. Y en las prisiones se llenan más
de madres y de esposas que de amigos. Es raro ver, hay amigos porque hay, ¿no? Pero era raro ver un amigo visitando a un amigo en la prisión. Entonces, cuando esto sucede, Dios está provocando en nosotros, como que está diciendo, como que está Dios encargándose de seleccionar a las personas que van a estar a nuestro lado. Y no es que las personas sean malas, no estamos hablando que sean malas. Simplemente, miren, los problemas a nadie les gustan. De los problemas, nosotros le huimos a los problemas. Entonces, por eso muchas veces nosotros mejor nos apartamos de las personas que están viviendo en situaciones difíciles. Eso es lo que sucede. Por eso dice que de esta tragedia, de la tragedia de David, aprendemos de que se desarrolló una amistad, ¿no? ¿Quién dice que el destino no existe? Porque dice, no, el destino no existe, dice, ¿verdad? No, el destino yo lo hago, dice otro, ¿no? Por ejemplo, pobrecita Kate del Castillo, la persona, una actriz mexicana, ella estaba diciendo que la Biblia fue escrita para manipular al hombre. No es cierto, no fue escrita para manipular al hombre, fue escrita para guiar al hombre, siempre y cuando nosotros permitamos que Dios nos guíe. Eso sí, eso ahí sí está claro. Entonces, antes, creo que una semana antes de que se metiera en estos problemas que se ha metido esta pobrecita muchacha, ella dijo eso de la palabra del Señor. Entonces yo digo, por lo menos, si por lo menos ella hubiera quitado la palabra manipular, hubiera dicho guiar, quizás no estaría en esa situación de ella. No estamos hablando específicamente que Dios sí interviene en la vida nuestra. Lo hace de una manera que a veces nosotros nos asustamos a causa de la desobediencia de Saúl, porque fíjese bien, había un rey, ahí estaba Saúl y ese estaba gobernando, pero Saúl creyó que él podía hacer las cosas como él quería hacerlas. Fíjese bien, uno dice, yo soy libre. Mire, la libertad que tenemos es simplemente para decidir entre seguir a Dios o no seguirlo. Esa es toda la libertad. Las consecuencias de ambas decisiones vienen. Seguimos a Dios, hay consecuencias. Dios nos bendice, Dios nos protege, Dios nos cuida. Y a veces, siguiendo a Dios, Dios nos mete también en problemas. No seguir a Dios, también hay consecuencias. Entonces, la libertad que nosotros tenemos es simplemente para decidir a quién seguimos y a quién no seguimos. Eso es todo. Ya Saúl, cuando él era el rey de Israel, él decidió no seguir a Dios. Él decidió gobernar como él quería gobernar. Y eso, yo no sé si nos pasa, eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? No, yo voy a gobernar mi vida y nos ha ido mal. Yo voy a ir donde yo quiera y no nos ha ido pésimo, nos ha ido de la patada, malísimo. ¿Por qué razón? Porque no le damos a Dios un lugar en nuestra vida para que Él guíe nuestra vida, para que Él nos oriente. Esto es muy importante. Entonces, Saúl quiso gobernar como él quiso. Vamos a ver primero de Samuel 13, 12 al 14. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿Qué es locamente? No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al que Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Él te mandó. Entonces está diciendo Samuel, tú eres un loco. Mire, suena feo, ¿verdad? Yo no sé si a usted le molesta que usted es un loco. ¿Qué es un loco? Un loco es una persona que perdió contacto con la realidad, ¿verdad? Eso es un loco. Entonces a veces nos llenamos del cerebro, nos llenamos de muchas cosas, de muchas fantasías, y entonces, ¿qué sucede? Las fantasías nos hacen perder contacto ¿con qué? Con la realidad. Amén. Por eso el mundo a veces nos llena a nosotros de basurita. Y cuando nos llena de basurita, ¿qué está sucediendo? Nos están empujando a que nosotros nos salgamos de que perdamos contacto con la realidad. Y ese es un problema que
que se está dando. Por eso Dios le reclama a Samuel y le dice, tú eres una locura la que has hecho. Es una locura el no guardar el mandamiento del Señor, es una locura. Entonces, ¿qué dice? No hacerle caso a Dios es una locura. No hacerle caso a Dios, esa es la verdadera tragedia. No hacerle caso a Dios. ¿Por qué razón? Uno dice, pero pastor, el problema es que la Biblia fue escrita desde hace mucho tiempo y todo lo que está es antiguo. No, hermano, la palabra de Dios nunca pasa de moda. Es algo que permanece. Y los consejos que están ahí siguen teniendo validez. Lo importante es que nosotros creamos que siguen teniendo validez. Por eso le dijo Samuel a Saúl que había hecho una locura. El concepto que Dios tiene de David y de Saúl son completamente diferentes. Miren, y esto no diga que Dios prefirió a David que a Samuel, que a Saúl, porque no es cierto. Dios nos ama a todos. Dios nos ama a todos. Fíjense que a veces hay cristianos que dicen, no, yo estoy en la iglesia, he estado tanto tiempo, fulano de tal vino, estuve en la iglesia 3, 4 meses y hasta carro tiene, pues. Y este vino hace un año en la iglesia, y vino sin mujer, y esta mujer tiene ya, pues. Y yo vine aquí y no me sale nada. ¿Y eso qué es? Como que Dios ama más a fulano más que a mí. No es eso. No es que Dios ame más a uno que a otro, es que Dios bendice más al que es obediente que al que no es obediente. Ese es el problema. Entonces está en cómo yo me entrego al Señor. Ese es el problema. Porque yo puedo decirle, hermano, que hay hermanos que vienen a la iglesia y mire, Dios lo levanta de una manera impresionante. Lo restaura, lo regenera. Si perdió a la mujer, reconstruye el matrimonio. Si vino con vicio, dejó el vicio. Si vino con algunos problemitas, lo dejó. Y wow, qué cosa más interesante. Cómo Dios bendijo a esta persona. Sí, pero la bendice en la medida en que yo le entrego mi vida al Señor. Por ejemplo, a veces nosotros decimos, Señor, todo lo que tengo es tuyo, Señor. Menos aquello. Menos aquello. Entonces, ¿qué estás diciendo? No. En esa puerta del corazón no puedes entrar. ¿Y qué dice Dios? Dame tu corazón. Y decimos nosotros, está bien, te voy a dar la mitad de mi corazón. No hay medio amor, o es amor o es amor, ¿verdad? Entonces eso es lo que sucede en cuanto a por qué Dios hace unas cosas y otras. Lo demás, a veces Dios lo hace también porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. No se fije cómo Dios bendice a fulano. ¿Por qué razón? Porque fulano es fulano. Mire, yo allá en El Salvador dimos clases de teología, de donde yo me gradué, y es bien interesante saber de que hay alumnos que yo tuve en el seminario que tienen iglesias de 2.000, 3.000 miembros. Y yo soy el maestro de él, yo fui el maestro de él. Entonces quiere decir que Dios los amó más a ellos que a mí. No, quiere decir que Dios tenía propósitos con ellos diferentes a los propósitos que tiene conmigo. Eso es todo. Yo no me voy a comer las uñas de los dedos, de las manos y de los pies y me voy a morir de la envidia, Señor. ¿Cómo? No, momento, no es así. Dios no funciona de esa manera. Es más, no podemos pedirle a Dios en base a envidia, Señor. Como le diste a esta, dame a mí también. No puedo. No se puede. Porque Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros. Muy importante que nosotros, por eso Dios tenía un concepto diferente. El día en que menos pensó David, Dios intervino en la vida de él. Así como lo hizo con Saúl. El día en que menos pensó Saúl, lo nombraron rey de Israel. Pero ya estando en el trono, se comportó mal. Y en el día menos pensado de David, que estaba con las cabras, con las ovejas, cuidando, era el pastor de la familia, estaba cuidando el rebaño de su padre. El día en que menos lo pensó David,
Dios intervino en él. Fíjese bien, no se preocupe, porque a veces uno dice, pero pastor, yo siento que he caído en un tedio. He caído en una rutina. Me levanto, me acuesto, voy a trabajar, vengo a la iglesia, me levanto, me acuesto, voy a trabajar, vengo a la iglesia, tengo un pequeño. Es como que estuviera en un círculo que no salgo de ahí. No se preocupe, que aún ese tedio forma parte de la preparación que Dios está haciendo para usted. Eso sí es. Y no se preocupe, no le tengan miedo a los fracasos también. Recién venidos nosotros aquí a Estados Unidos, iniciamos una obra allá en Jersey City. Y bonita la iglesia, y nosotros comenzábamos y empujábamos, y 5 hermanos, amén, 5 hermanos, y empujábamos, y necesitábamos lugares, y 10 hermanos, amén, y 15 hermanos, y llegaron 20 hermanos. ¡Wow! Hoy sí arrancamos ya estuvo, con 20 le hicimos. Y entonces yo contento a los hermanos, dándole la tarjeta, hermanos, mira, hagamos esto y lo otro, y el próximo domingo invitemos a uno, y cada uno que traiga uno, y si traen uno, por lo menos son 20, y decimos son 40, y contento y feliz, y el siguiente domingo no llegó nadie. No gané 20, perdimos 20. Pero Dios tenía otro propósito, no es Jersey City, me dijo, te vas a ir a otro lugar. Y ahí estuve por 11 años en ese lugar. Porque Dios así lo quiso. Amén. Lo que quiero que usted vea es que Dios nos mueve. Pero tenemos que creer, tenemos que dejarnos guiar por el Señor. Esto es muy importante. En el día en que menos pensó David, Dios interviene en su vida. En el día en que usted menos lo piensa, Dios le puede hacer un llamado también a usted. Dios se lo va a hacer. Hay cosas en nuestra vida que no las elegimos. Y eso tenemos que entender, hermano. Mire, ¿cuántas veces uno dice, sí? Uno dice, no, ¿y qué tal si me hubiera quedado yo con la primera novia que tuve? Hubiera sido peor, eso que sabe. Sí, porque estamos pensando en eso, ¿verdad? Sí, pero amo a la mujer que tengo, pero ¿y qué tal aquella? Aquella me estaba diferente a esta, ¿no? Dios mueve los hilos. Cuando usted lo toma en cuenta, Dios le va limpiando el camino para que las cosas le salgan, no como usted dice, es como Dios dice. Amén. Por eso el Padre nuestro dice, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra, está diciendo el Señor, ¿verdad? Y cuando nosotros hacemos eso, miren, hermanos, no hay estrés. Yo no sé cuántos de mis hermanos toman pastillas para dormir. O duermen con la luz encendida porque viene el chupacabra. ¿Verdad? Hermano, cuando uno está siendo guiado por el Señor, ay, hermano. Ay, hermano. Qué decisión, ¿verdad? Si no, pregunten al hermano Tony cuando fuimos a El Salvador. ¡Qué felicidad! No, qué. Íbamos en un bar de la iglesia y caían rayos por aquí, rayos por allá. Y una curva por aquí, curva por allá, y el hermano Frank manejando y cayó un rayo por allá, nos pasó un trópero disparado. ¡Qué felicidad! Señor, si nos matan, nos vamos a ti. Amén. Cuando usted deja que Dios lo guíe, Amén. no hay estrés, no hay miedo, no hay miedo. Qué cosa bien interesante, ¿no? Por eso dice que Dios interviene en la vida. Hay cosas en nuestra vida que no las elegimos nosotros. Dios las elige, hermano. Tenemos que comprender, Dios las elige. Juan 15, 16 lo está diciendo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pides, oiga, mira, aquí le damos un cheque en blanco. Qué bueno, ¿no? Un cheque en blanco y firmado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que poner el precio. Pero fíjese bien, una vez más, ¿cuál es la condición del cheque en blanco?
Dios interviene en su vida. Eso es lo que dice la Biblia. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis, dice, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Para qué? ¿Aló? Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os lo dé. Aquí viene un problema. ¿Cuándo es que Dios contesta mi oración entonces? Cuando permanezco dando fruto. Ahí está el problema. ¿Y cómo damos fruto? Permanezca en Dios. No sea el cristiano tipo cometa Halley. Cada 70 años aparece. No, permanezca. Si esta es su iglesia, esa es raíz de esta iglesia. Y sirve en esta iglesia. Ame a Dios en esta iglesia. Ame a los hermanos en esta iglesia. ¿Por qué razón? Porque está diciendo que el fruto inicia para nosotros, permanecemos. ¿Y qué es el fruto? Cada vez que nos entregamos más a Dios, conocemos más a Jesús. Y cada vez que conocemos más a Jesús, nos parecemos más a Jesús. Esto es muy importante. Cuando el Señor habló a Samuel sobre David ni siquiera se imaginaba. Pero hay cosas que nosotros no las elegimos. David estaba contento con las ovejas y cantando. Vamos a cantar con la música. Yo creo que David estaba bailando y se movía y las ovejas lo iban siguiendo también a él porque estaba happy. Él estaba ahí. Hasta el día que Dios, y fíjate bien, David no sabía que Dios tenía un plan con él. Ni siquiera se le imaginaba, se le ocurría que una persona o un pastor de ovejas, una persona que apestaba a cordero, apestaba a cabras, iba a llegar a ser rey. En la clase de los diáconos estudiamos algo muy bonito. Le dije yo, le hice una pregunta a ellos el jueves pasado. Es, ok, ¿cómo se ve usted con Dios? Muchos dieron varias respuestas. Ahora démosle la vuelta a la moneda. ¿Cómo lo mira Dios a usted? Ajá, ahora démosle la vuelta a la moneda. Sí. ¿Cree usted como Dios lo ve a usted? Porque cantamos y decimos, somos el pueblo de Dios, somos el linaje especial y ¿lo cree? ¿O solo lo canta? Porque si usted es pueblo de Dios, cada cosa del pueblo de Dios, linaje especial, real sacerdocio, nación santa, pueblo elegido, lavado con la sangre, hijo de Dios, todo eso son posiciones de autoridad. Entonces, si el jefe le está haciendo papilla su paciencia, usted tiene autoridad sobre él. No en el sentido de que lo va a despedir, sino que en el sentido de bendecir. Dice la Biblia, bendecid, dice, y no maldigáis. Señor, ese jefe que me saca canas verdes, lo bendigo en tu nombre. Amén. Señor, y a veces la suegra me mira con unos ojos fríos, la bendigo en tu nombre. ¿Se da cuenta? Se está hablando de posición de autoridad. Tenemos que hacerlo. Pues, cuando el Señor habló de Samuel, él no se imaginaba nada de lo que estaba sucediendo. Solamente fue en el tiempo oportuno de Dios. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros cuando Dios ya pensó algo sobre nosotros? Nada. No vamos a cantar de aquí, envíalo a él. ¿Verdad que no? No podemos. Cuando Dios se fija en usted, ya estuvo. O vamos. Eso sí es. Entonces, pues estaba viendo que David, usted sabe que es ungir a un rey, habiendo otro rey. Usted sabe la bronca que significaba eso.
Usted sabe que David, cuando le estaba cayendo el aceite de la unción sobre la cabeza, decía, un momento, se le pone cabeza en el aceite a los que son sacerdotes, a los que son profetas y a los que son reyes. Y yo no soy de ninguna de las tres cosas. Usted sabe el problema grande en el que David estaba aceptando. Él sabía las consecuencias que esto podía traer. Sí lo sabía, pero él lo vio como un desafío de Dios. Fíjense bien, a ver, por eso el sermón se llama Bendita Tragedia. ¿Por qué eso? Porque Dios fue que se encargó de buscarlo a él, lo seleccionó, lo buscó y lo ungió. ¿Por qué razón? Porque él tenía propósitos con él. Sin embargo, David sabía en lo que se estaba metiendo. Eso es lo que dice Jeremías. Veamos qué dice Jeremías 29:9. Miren lo que dice Jeremías 29:9. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Qué dice? Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué está diciendo? Dios no me quiere a mí, me metió en problemas. Mire, desde que vine a la iglesia, yo creo que, mire, estoy salado. Yo no sé si usan esa palabra en su país, pero en El Salvador decir salado es estar de mala suerte, ¿verdad? No, fíjese bien, con Dios no existe eso, sino que Él tiene un propósito. Por eso dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Que está diciendo, son pensamientos de paz. Pero pastor, ¿cómo voy a encontrar la bendición de Dios en medio de una situación tan difícil como la que estoy atravesando? El problema es, una vez más, que estamos viendo las cosas desde una óptica puramente humana. Eso es todo. Y esto, hermano, no crean que yo lo he aprendido así por las buenas, esto yo lo he aprendido por las malas. Y esto en muchas ocasiones me ha hecho hasta llorar, hermano. Les soy honesto. No, ha habido veces en que yo he sido muy testarudo y Dios me ha llamado y me ha dicho, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, en este sentido, ¿qué dice Dios? Es que yo sé lo que tengo pensado para ti. Yo sé lo que quiero para ti. Y a veces uno como hijo se revela y no dice, yo sé lo que quiero para ti, yo tengo un plan para tu vida, yo tengo un propósito para tu vida. El que usted esté aquí, hermano, es porque Dios tiene un propósito para su vida. Amén. Y fíjese que el propósito de Dios no es que usted sea simplemente un cristiano al estilo calientabancas. Dios quiere usarlo a usted. Dios tiene planes para su vida. Dios quiere que usted se levante. Dios quiere que usted haga algo por el Señor. Dios quiere usarlo a usted como usted nunca se imagina que Dios lo va a usar. ¿O usted cree que David sabía, cuidando las cabras, sabía que él algún día iba a ser rey? No, pero Dios sabía que lo iban a usar de una manera que David ni siquiera se le ocurría que Dios lo iba a usar. En el caso nuestro es lo mismo. Dios lo quiere usar a usted de una manera que usted mismo ni siquiera se le ocurre que Dios lo puede usar a usted. Pero pastor, yo no cualifico. Qué bueno. Pero pastor, yo no sé Biblia. Qué bueno. Pero pastor, yo pues no he ido a un seminario. Qué bueno, qué hermoso. Entre más cualidades negativas tengamos, más calificados estamos para el Señor. Como dice el Romano, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Qué cosa, ¿no? Qué cosa más interesante lo que está sucediendo. Entonces Dios tenía pensamientos con David. Preguntémonos nosotros qué tipo de pensamientos Dios tiene para nosotros. Porque si los padres, así como los padres piensan con sus hijos, uno dice, wow, ya ha crecido, ya tiene 13 años. Uno se piensa, ya uno piensa en el college, uno piensa en celebrarle los 16, ¿verdad? Piensa en el prom, piensa en el college,
la universidad, uno se imagina que va llevando a su hijo de traje al altar, vestida de novia a su hijo, uno se lo imagina, eso sí es normal y es natural. Tenemos pensamientos para con nuestros hijos, de la manera en como los padres tienen pensamientos para sus hijos. De esa manera Dios tiene pensamientos para usted y para mí. Amén. Y lo va a lograr simplemente cuando le digamos: Señor, ¿sabes qué? Te entrego mi derecho a mandar en mi vida, Señor. Te entrego el derecho a tomar decisiones y tómalas tú. Eso es muy importante. Muy importante. Dios fue a Belén, encontró a David, lo eligió entre sus hermanos y lo ungió para que fuera el rey de Israel. Lo inscribió en la escuela de los siervos de Dios, donde pocos entran y muy pocos se gradúan. ¿Por qué razón? Porque la escuela de los siervos de Dios, hermanos, eso es heavy. Bueno, ahí usted entró como un toro y sale como un cordero. Usted entró con todas las medallas ahí por haber, entró con una arrogancia y sale como una mansa paloma. La escuela de los siervos de Dios no es otra cosa que el tiempo de preparación del hombre que Dios eligió. Moisés se fue 40 años al desierto y a los 80 años lo llamó el Señor. Jesús estuvo 40 días en el desierto. Elías estuvo también en el desierto. Juan el Bautista estuvo también en el desierto. El apóstol Pablo estuvo también en el desierto. Y usted y yo vamos a estar algún día en el desierto. No va a haber bendición, no va a haber prosperidad, le van a quitar el empleo, van a dar 5 pesos nada más y una acabazón terrible, una escasez. Pero ¿por qué razón? Estás en el desierto. Estás en la preparación. No te sientas mal, no eres la excepción. Todos pasaron por ahí. Todos hemos pasado por ahí. Ahora, le decía a un hermano que cayó enfermo hace poco, le dieron 1 mes y medio de incapacidad. Le decía: hermano, no se preocupe, pero pastor, mire, la casa, la mujer, los hijos, los compromisos. Hermano, relax. ¿Usted cree que Dios no sabía que usted estaba enfermo? Sí. ¿Usted sabía que le iban a dar, que Dios no había, que le iban a dar 1 mes y medio de incapacidad? Yo lo sabía. Entonces, cuando Dios invita, Él paga. Pero no voy a ganar. Eso es lo que Dios quiere, que usted no gane. Pepe, no. Es que si no lo hace, no va a aprender a depender de Dios. A Elías le llevaron comida a los cuervos. ¿Usted cree que Dios nos va a agarrar y nos va a tirar por allá hasta que nosotros nos muramos de hambre? No. Lo va a hacer para que usted y yo aprendamos a depender de Dios. Para ver a Dios desde una óptica diferente. Para ver el milagro de Dios. Nosotros queremos milagros, sí, pero no queremos vivir vidas difíciles. Nosotros queremos sanidades, sí, pero no queremos estar enfermos. Nosotros queremos milagros de prosperidad, sí, pero no queremos estar acabados. Nosotros queremos milagros de novia y de novio y de esposo y de esposa, sí, pero no queremos estar solos. Y ese es el precio que uno paga. Por eso dice el Señor, 2 de Timoteo 2:3-6, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ya está diciendo Pablo. ¿Qué está diciendo Pablo? Sufre. Ya estuvo. Ya lo digo todo. ¿Qué es sufrir, hermano? Le va a causar dolor, le va a causar tristeza, le va a causar desesperación, le va a causar angustia, le va a causar dolor, le va a causar soledad, le va a causar confusión. Sufre.
del entrenamiento de todos los hijos de Dios. Sufre como buen soldado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Tú puedes, hijo mío, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué dice? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Dios tenía un paquete completo para David. Y Dios tiene un paquete completo para usted. Por lo tanto, cuando las cosas no se pongan bien en su vida, entiende y comprenda que Dios lo está entrenando. Cuando las cosas no suceden bien en su vida, entiende que Dios ya dijo, sufre penalidades. ¿Qué es sufrir penalidades? Problemas, angustias, enfermedades, soledad, desempleo, falta de dinero, etcétera, etcétera. Me da la risa porque en El Salvador hubieron varios terremotos, entre uno de ellos, el del 86. Y nosotros se nos cayó la casa. Y vivimos en la calle como 2 semanas, creo. Y mire, hermano, jamás en la vida había comido tan sabroso como esos días. No te creas. Porque mi mamá era bien conocida, ¿no? Entonces llegaban ahí al terreno donde nosotros vivíamos y decían, doña Paulita, aquí le traje gallina. Doña Paulita, aquí le traje tortillas. Le traje frijoles, le traje arroz, le traje puerco, le traje costillitas, le traje esto, lo otro aquí y allá, le traje dinerito. Y yo, wow, que vengo otro terremoto entonces. Sí. Bendecido, hermano. No, de veras, bendecido. Entonces, cuando Dios derrumba toda tu fortaleza, Él dice, yo quiero que tú me veas a mí. Yo quiero que tú veas que yo respondo por ti. Así como el Padre responde por su Hijo, Dios responde por usted. Amén, amén. Porque Él es su Padre, hermano. Y si Él es su Padre, ¿quién es el responsable por usted? El Señor. Así es, por eso no diga, ay Señor, sácame de esta. Dice Dios, no me lo pidas, que más te voy a meter. Mejor dígale, Señor, en esta enséñame a ver lo que tú vas a hacer. En esta enséñame, quiero ver tu gloria, Señor. Porque para ver la gloria de Dios tuvimos que tener un faraón. Yo no sé si si ustedes no han oído esto bien, ese vino bien antiguo, no sé si los hermanos lo han oído, que dice, en Egipto esclavo fui, sí, yo sí, en Egipto esclavo fui, llegué faraón. Dios envió de plaga, desenvainó su espada, nos dio la libertad. Tuvimos un faraón allá, un hombre. Para disfrutar la libertad, tuvimos que estar allá en un ogro. Para conocer la libertad, tuvimos que ver personas que nos maltrataban, tuvimos que ver amigos que nos dejaban, tuvimos que ver enfermedades que vinieron, tuvimos que ver desempleo, crisis, situaciones difíciles. Tuvimos que ver ¿para qué? Para que nosotros viniéramos a Cristo y aprovecháramos y disfrutáramos de la libertad. Todo lo que Dios hace tiene sentido, por supuesto que tiene sentido. Todo lo que Dios quiere, lo hace. Que Dios tiene un paquete para nosotros, por supuesto que tiene un paquete para nosotros. Todo está en que nosotros nos dejemos guiar por el Señor. Eso es todo. Eso es todo. Bueno, Jesucristo en su oración en Jerusalén dijo, Jerusalén, ¿cuántas veces quise unirte como la gallina usa sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Cristo dice, ¿cuántas veces? Miles de veces, cientos de veces. ¿Cuántas veces usted y yo
hemos sido llamados a vivir bajo el abrigo del Altísimo y nos hemos rechazado y rehusado una y otra vez y hemos vivido vidas miserables, estériles, vidas que no tienen sentido. ¿Por qué razón? Porque mientras no estemos al abrigo del Altísimo no vamos a encontrar el propósito de nuestra vida. No lo vamos a encontrar. No lo vamos a encontrar. La transferencia. Cuando Saúl cayó en desobediencia, Dios dijo: ok, te dejo a ti y me busco a otro. Gracias a Dios que en el tiempo del Nuevo Testamento esto no puede suceder. Dios no va a renunciar a nosotros. Fíjese bien, esto nos quita el estrés también. Dios no va a renunciar a nosotros nunca. El señor Alice Cooper, usted oye hablar de Alice Cooper, uno de un metalero que canta música de rock fuerte. Usted sabe que él creció en una iglesia cristiana y que el padre de él era pastor. Y después de hacer todas las barbaridades que hizo con sus conciertos, que allá en Brasil agarró un murciélago, le arrancó la cabeza de una sola mordida, y después de que dice que él tuvo con serpientes, y después que hizo todo ese tipo de cosas, ahora es cristiano. Y yo no sabía que Silvestre Stallone también había estado en esas cosas. Y después de filmar Rambo 1, el 4, el 40, el 50, y Rocky y todo, y que le pegaba y todo. ¿Y dónde qué? Fíjese lo que le digo, no va a renunciar. Usted puede renunciar a Dios, sí, lo puede hacer, pero Dios a usted no. Dios no va a renunciar. Dios dice: yo dejar a Wilfredo, mi loco. Si usted me cuesta, pues. Y lo mismo dice como usted: yo dejarlos a usted, ni loco, ustedes me cuestan la sangre de Cristo. Aleluya, amén. Ustedes son demasiado caros como para dejarlos tirados. Dios guarde, nunca. No va a renunciar a nosotros. Eso a mí me da paz. Eso a mí me da confianza. Eso me hace cantar. Eso me hace reír, saber que no voy a ser abandonado nunca por el Señor. Y eso nosotros tenemos que disfrutarlo, que vivirlo. Por eso le digo: bendita tragedia. Dios ungió a David, a pesar de que había otro rey. Sí, Dios ungió a David. Sabía Samuel, sabía David en el problema en que Dios lo estaba metiendo. Lo sabe. Y mire, la Biblia no lo dice, pero creemos que hubo un tiempo en David que él entendió que venían problemas. Que él entendió que si Saúl sabía que había otro ungido, David sabía lo que le pasaba. ¿Sabía? Y 6 intentos de asesinato tuvo Saúl para con David. 6. David sabía, sí lo sabía. David tuvo 2 intentos, David tuvo 2 oportunidades de asesinar a Saúl, y él dijo: no lo voy a hacer. ¿Usted cree que Dios no estaba entrenando a David? Claro, usted sabe que él era el enemigo número 1 de él, y Dios permitió que él cayera en las manos de David. Cuando David lo quiso hacer, no lo voy a hacer. Lo estaba preparando. Y lo mismo nos pasa también con nosotros, hermanos. ¿Usted tiene sentimientos de venganza? ¿Le revuelve el estómago cuando nombra a una persona que le hizo algo malo? No, David dijo: no, yo no lo voy a hacer. Renuncio a vengarme. Wow. Cuando era legítimo, él estaba en su legítima defensa.
Y en vez de que estaba en su legítima defensa, David dijo, renuncio a vengar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Señor, tú sabes lo que me hicieron, Señor. Señor, tú sabes lo que andan hablando de mí, Señor. Señor, tú sabes las horas de overtime que trabajé, Señor, y mira las que me están dando, Señor. Señor, tú sabes que yo lo hice con limpia integridad y mira dónde estoy, Señor. Señor, en este momento renuncio a tomar venganza. Y ese es un problema tuyo, no mío. Eso es lo que aprendemos con David. David nos da tremendas lecciones. Y fíjese una cosa, hermano, ¿no será que parte de nuestro estrés se deba a que nosotros no hemos perdonado? Que vivimos vidas miserables, atrapados en una burbuja de tiempo, porque no queremos reconocer que nos ofendieron y que mi deber como cristiano es perdonar. David lo hizo. Y Cristo dice, si ustedes no perdonan, tampoco yo los perdonaré a ustedes. Y fíjate lo que dice, tienen que perdonarlos como yo los perdoné a ustedes. No es como usted dice. No, es como Dios dice. Dice Dios, al estilo mío, papá. Lo vas a hacer al estilo mío. Porque así como Dios nos perdonó, como dicen los colombianos, Ave María, tanto pecado. Y así Dios nos perdonó un montón de pecados. ¿Cómo usted no eres capaz de perdonar el único pecadito de esta persona? Gracia, nadie es merecedor de la gracia de Dios. Pero la persona que usted odia, la persona con la que usted está resentida, la persona con la que usted no quiere ni verla, ni hablarle, ni nada, que esa persona necesita gracia al igual que usted. ¿Verdad? Vamos a dar las gracias. Padre, queremos agradecerte. Que en las tragedias vemos cómo está nuestro corazón. Y David mostró cómo estaba su corazón. Un corazón sumiso, un corazón leal, un corazón que renunció a vengarse, un corazón que sí le importaba lo que tú estabas haciendo y lo que tú decías. ¿Cómo estaba tu corazón, Señor? Te pido que entres en él. Yo no puedo decir, Señor, entra en esta parte de mi corazón menos en la otra. Señor, entra en todo mi corazón, Señor. En todo, en donde hay cosas buenas y donde hay cosas que son malas, que son horribles, donde hay cosas que son espantosas, donde hay cosas que dan miedo, Señor, donde hay cosas de los recuerdos, Señor, del odio, de la venganza, de aquellas cosas que nos hacen sufrir, Señor. Entra allí, limpia nuestro corazón, Señor. Ese es el faraón que nos oprime, Señor. Ese es el faraón, Señor y Dios, que nos despedaza, Señor amado. Entra en nuestro corazón, Señor, y saca cualquier inmundicia que pueda haber en él, Padre. En el nombre de Jesús, pedimos y oramos por aquellos que nos están viendo en cualquier parte del mundo, que puedan bendecirnos, Señor. Y en esta actitud de oración, quiero hablarle a aquellos que nos ven, que se tomen el tiempo de ver este programa, este sermón. Quiero que sepa que Dios le ama. Usted no sabe el amor que le tiene Dios a usted. Usted no sabe el paquete de cosas que Dios tiene para usted. Tal vez es cristiano y se ha rebelado en contra de Dios.
Tal vez es cristiano y ya sabe, se ha salido de la gracia de Dios. Dios lo llama a usted. Dios no va a renunciar por nada del mundo a usted. Y no se va a cansar hasta que usted esté en sus caminos. Venga ahora a sus caminos. Venga ahora a sus caminos y recíbale como el Señor de su vida. Yo le voy a encaminar a usted una oración. Si quiere hacerlo, hágalo. La oración dice de esta manera: Señor Jesús, yo creo que tú eres Dios. Yo creo que tú moriste en la cruz por todos mis pecados, Señor. Creo que resucitaste al tercer día. Lo confieso, soy un pecador. Lo confieso, Señor, soy culpable delante de ti. Te pido que me perdones y que me laves con tu sangre y que me limpies de toda maldad. Entra a mi corazón. Yo abro las puertas de toda mi vida, de todo mi corazón, de toda mi mente, Señor. Y perdóname. Entra en mi vida. Desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.